Bien, entonces ya que hemos hablado de núcleo e imagen y dijimos que eran espacios vectoriales cada uno de ellos, entonces ahora vamos a hablar de nulidad y rango. ¿Listo? Vamos a colocar aquí precisamente la definición de estos dos. Definición. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a colocar sea T. Vamos a colocar la que va del espacio V en el espacio W. Una transformación lineal. Una transformación lineal. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a tener las siguientes definiciones. Primero, se define la imagen, la dimensión del núcleo de T como la nulidad de la transformación lineal. ¿Listo? Y esto lo vamos a representar de la siguiente manera. La notación que voy a usar acá pues es eta de T, que va a ser precisamente dimensión del núcleo de T. Bien. Y segundo, vamos a colocar se define el rango se define la dimensión, perdón, se define la dimensión de la imagen de T, como el rango de T, de la transformación. Y esto lo vamos a denotar de la siguiente manera. Lo vamos a denotar como ρ de T, que va a ser precisamente la dimensión de la imagen. Eso es lo que tenemos ahí. Ya tenemos la definición de rango y nulidad. Bien. Vamos a hablar de un teorema, a continuación. Teorema que nos sirve para identificar dos transformaciones lineales iguales. ¿Listo? Entonces vamos a tomar por aquí lo siguiente. Sea S igual a U1, U2 hasta UN, una base de el espacio vectorial V. ¿Listo? Aquí por el índice sabemos que es un espacio vectorial de dimensión finita. Y T, una transformación lineal que va de, vamos a colocarla sin esta ahí, colocar aquí, sean S una base de V, T una transformación lineal de U en V, colocarla aquí, TL, y vamos a tomar otra, F, que también va de V en W, transformación lineal. ¿Listo? Las dos son transformaciones lineales tales que cumplen la siguiente propiedad. Cumplen que T evaluado en U1 es lo mismo que F evaluado en U1. Además, T evaluado en U2 es igual a F evaluado en U2. Aquí lo que estoy escribiendo realmente es que las imágenes, por medio de cada una de esas funciones, en cada uno de los valores, en cada uno de los elementos de la base, son iguales. Entonces, si tengo que las imágenes
ya sea por T o por F, son iguales para cada uno de los elementos de la base, entonces se concluye, tenemos que la transformación T de V es igual a la transformación de V. Eso es lo que tenemos para todo U que esté en el espacio vectorial V. Bien, y esto pues es sencillo de demostrar, es precisamente pensar en las combinaciones lineales. Pensemos en lo siguiente. Vamos a tomar un elemento, vamos a colocar aquí demostración. Vamos a hacer nuestra demostración. Y vamos a tomar un elemento, sea V, un elemento que está en B. Como está en B, entonces tenemos que V lo podemos escribir como C1 veces U1, ¿sí?, más C2 U2 más Cn UN. Recordemos que esto de aquí lo tengo precisamente por la definición de base. Ese es una base para B. Entonces cualquier elemento de B lo puedo escribir como combinación lineal de elementos que estén en S. Bien, que es lo que tenemos aquí precisamente. Ahora lo que haremos es ver, voy a pasar a la siguiente página, que T de V es lo mismo que F de V. ¿Listo? Ahí tomé cualquier elemento en V. Ok. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A T de C1 U1 más C2 U2 más Cn UN. Nos quedaría de esa manera. Bien. Y aquí podemos aplicar precisamente las propiedades de transformación lineal o la definición de transformación lineal. Esto es lo mismo que C1 T de U1 más C2 T de U2, así sucesivamente hasta Cn T de UN. Bien, pero por la hipótesis de nuestro teorema tenemos que T de U1 es lo mismo que F de U1, T de U2 es lo mismo que F de U2, así sucesivamente. O sea que esto de acá yo lo puedo reescribir así. Lo puedo reescribir como C2 F de U1, perdón, C1, escribí mal, C1 F de U1 más C2 F de U2 más Cn F de UN. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a F evaluado en C1 U1 más C2 U2 más Cn UN. Que esto a su vez es lo mismo que escribir F de V. Y miren, llegamos de TV, concluimos que va a ser igual a F de V. Y pues ahí ya queda demostrado nuestro teorema. Este teorema que acabamos de colocar aquí nos va a servir para encontrar transformaciones que cumplan ciertas cosas. ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo para ver en qué caso lo podemos aplicar este teorema. El ejemplo es el siguiente. El ejemplo. Vamos a considerar S, vamos a considerarla como, vamos a colocar B1, B2, B3, una base de R3. ¿Listo? Colocar aquí base de R3. Una base de R3, donde vamos a colocar precisamente quién sería B1. B1 sería, vamos a colocarle que sea el vector 1, 1, 1, que V2 sea el vector 1,
1, 0 y V3 igual al vector 1, 0, 0. ¿Listo? Eso de ahí. Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, esa es la base. Y la idea va a ser lo siguiente. Encontrar una transformación lineal T que vaya de R3 a R2 tal que tenemos lo siguiente: T de B1 es igual a 1, 0. T de V2 es igual a 2 menos 1 y T de V3 que sea igual a 4, 3. Bien, vamos a colocar eso. Vamos a hallar primero esa transformación lineal. ¿Listo? Entonces la idea, ¿cuál sería? Nosotros, voy a pasar a la siguiente página. Nosotros tenemos acá, queremos encontrar una transformación que vaya de R3 a R2. ¿Sí? Y lo que queremos aquí es colocar mi vector de 3 componentes y poder decidir aquí a dónde envío esto, que va a ser a un vector que tiene solamente 2 componentes. Entonces aquí sería cuál es la letra que va aquí y cuál es el valor que va aquí. ¿Listo? Los valores son los que van ahí. Entonces, recordemos que V, cualquier vector, V en R3, sin importar quién sea el vector que tomemos en R3, nosotros ese vector lo podemos escribir como combinación lineal. V va a ser igual a la combinación lineal de VC1 más C2 V2 más C3 V3. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí que nuestro vector V es precisamente el vector de coordenadas X, Y, Z. El vector de esas coordenadas. Y aquí vamos a tener C1 igual a ¿quién? A B1. ¿B1 quién sería? B1 es 1, 1, 0. Voy a escribirlo acá. 1, 1, 0. Más C2 por V2, que es 1, 0, 0. Perdón. B1 era unos todos. B1 era 1 acá. B2 era 1, 1, 0. Y B3 es igual a 1, 0, 0. Bien, si hacemos las cuentas, aquí nos quedaría lo siguiente: que X, Y, Z es lo mismo que escribir, a ver, por las primeras me quedaría C1 más C2 más C3. Por la segunda me quedaría C1 más C2. Y por la última me quedaría C1. Me quedaría de esta manera. Bien, ¿la idea cuál es? La idea es poder encontrar precisamente el valor de C1, de C2 y de C3. Para así saber precisamente cuál es la combinación lineal de nuestro vector V. Entonces, en este caso, nosotros ya podemos resolver. Aquí nos queda un sistema. Recordemos, aquí nos queda un sistema. Las variables en este sistema pues son las incógnitas, más bien, son C1, C2 y C3. Tenemos C1 más C2 más C3 es igual a X. C1 más C2 es igual a Y y C1 igual a Z. De ahí podemos ir despejando. Ya tenemos que C1 es igual a Z, ¿sí?
de la última. De la segunda tendríamos C2 valdría, si reemplazamos C1 por Z, me quedaría que C2 vale Y menos Z. Y por último tendríamos que C3 es lo mismo que ¿quién? Que X menos Y menos, X menos Z, estoy pasando de aquí, paso el C1 para acá, pero el C1 sería Z, entonces me quedaría menos Z, paso el C2, pero el C2 sería menos esto, entonces sería menos Y menos Z. O sea que C3 sería igual a ¿quién? Sería igual a X. Aquí las Z se van a cancelar, ¿cierto? Porque me quedaría aquí menos por menos, me daría más. O sea que C3 sería X menos Y, nada más. Bien. Y ahí encontramos precisamente los valores de nuestras constantes. Nos quedaría de esta manera. Bien. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente página. Mire, tenemos que el vector V, que nosotros lo llamamos de coordenadas X, Y, Z, se puede escribir ahora como C1. ¿Cuánto vale C1? C1 vale Z, o sea que lo podemos escribir como Z multiplicado por V1 más C2, ¿sí? C2 que C2 nos quedó que era Y menos Z multiplicado por V2 más C3, que C3 es X menos Y, por X menos Y multiplicado por V3. Nos quedaría de esta manera. Ok, y ahora lo que voy a hacer es precisamente pues aplicar la transformación lineal. ¿Por qué la puedo aplicar? Porque bueno, aquí a este lado pues no voy a saber todavía qué me da, pero por este lado yo ya sé, Z es una constante, ¿cierto? Y sé cuánto me va a dar la transformada en B1, la transformada en B2 y la transformada en B3, porque eso fue lo que nos dio el enunciado. Transformada de B1, transformada de B2 y transformada de V3. Entonces vamos a aplicar transformación. Entonces me quedaría lo siguiente, transformada de X, Y, Z es igual a la transformada de Z, V1 más Y menos Z, V2 más X menos Y, V3. Por propiedades de las transformaciones, esto es lo mismo que Z por TV1 más Y menos Z por T de V2 más X menos Y por T de V3. Nos quedaría de esta manera. Y nosotros podemos pasar a mirar cuánto es la transformada de cada uno de esos vectores, ¿sí? Eso nos lo dio el enunciado. ¿Cuánto es la transformada de V1? Transformada de V1 es 1, 0. Me quedaría aquí 1, 0 más Y menos Z. Transformada de V2 es 2 menos 1. 2 menos 1 más X menos Y por la transformada de V3, que la transformada de V3 es 4,3. Será este vector. Y así, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que, si nosotros hacemos aquí las cuentas, nos quedaría Z, 0, más 2Y menos 2Z, menos Y más Z. Estoy haciendo la multiplicación de los escalares por cada uno de los vectores, ¿sí? Estoy multiplicando este escalar por este vector, entonces ya sabemos que sería multiplicarlo por el primero y multiplicarlo por el segundo. Más, entonces aquí sería 4x menos 4y, 3x menos 3y. Nos quedaría de esta manera. Y realizando esa suma, lo que obtenemos es que esto es, vamos a mirar cómo nos queda la cuenta de arriba. X
hay solamente una, me queda 4x, ¿sí? 4x. En el caso de y tenemos 2y menos 4y, eso me daría menos 2y. Menos 2y. Y en el caso de zetas tenemos z menos 2z, me daría menos z. Menos z. Y en el segundo coordenada, ¿cómo nos quedaría? En el caso de x solamente hay una, que es 3x. En el caso de y me quedaría, aquí está, menos y, menos 3y, me daría menos 4y. Menos 4y. Y zetas solamente hay una, ¿no? Es esta de acá, o sea, sería más z. Y mire, llegamos a que la transformación lo que hace es esto. A t de x, y, z lo envía en esta transformación de acá. Voy a tomarla para escribirla bien en la siguiente página. Lo que obtenemos o lo que obtuvimos fue lo siguiente. La transformación aplicada al vector x, y, z lo que hace es enviarla a lo siguiente. Bien, entonces aquí una pregunta que uno se podría hacer, bueno, ¿y cómo garantizo, cómo estoy seguro de que realmente me quedó bien hecho? Pues el enunciado lo que dice es, usted tiene que revisar, el teorema, perdón, lo que nos dice es, usted tiene que revisar es que esta función envía bien a los elementos de la base. Y vamos a mirar que sí los envía bien. Entonces, primer elemento de la base, t de v1. O sea, vamos a mirar cuánto me da t evaluado en 1, 1. Y vamos a mirar que nos queda bien. Recordemos que t de v1, según el enunciado, nos da 1, 0. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces nos quedaría aquí. Dice es, multiplique por 4 el primero, o sea, sería 4 por 1, menos 2 por el segundo elemento, por la segunda coordenada, que en este caso es 1, menos la última coordenada, que es 1 también. Y la segunda coordenada es 3 veces la primera, menos 4 veces la segunda, más una vez la tercera. ¿Y esto qué me da? Vamos a mirar que nos queda precisamente el vector que ya habíamos dicho que nos debía dar, que era el vector 1, 0. Entonces aquí sería 4 menos 2 me da 2, menos 1 me da 1. Y abajo me quedaría precisamente el 0, porque sería 3 menos 4 me daría menos 1, más 1, 0. T de V2 es t evaluado en 1, 1, 0. Entonces vamos a ver qué nos da. Entonces dice 4 veces la primera componente, menos 2 veces la segunda, menos la última. Y la segunda componente es 3 veces la primera, menos 4 veces la segunda, más la última, que es 0. ¿Y esto cuánto nos da? Entonces veamos, aquí en este caso nos quedaría a la parte de arriba 4 menos 2 nos daría 2, menos 0 nos sigue dando 2. Y a la parte de abajo me quedaría 3 menos 4, me daría menos 1. Y vamos a ver que nos está quedando bien. T de V2 nos debió haber dado 2 menos 1. Y sí, efectivamente, 2 menos 1. Y ya nos falta comprobar la última, que nos debe dar 4, 3. Comprobar la última y ya con eso pues quedaría demostrado. Esta última parte, lo que estoy haciendo, esto de aquí, sería la verificación. O sea, esto ya no es parte del enunciado. Aquí nosotros ya concluimos con lo que nos pedían. Entonces aquí yo ya puedo colocar, vamos a mirar
el 0, el B3 era 1, 0, 0, y me quedaría que es igual a lo siguiente. Sería 4 veces la primera componente menos 2 veces la segunda más la última, 3 veces la primera componente menos 4 veces la segunda más la última. ¿Y esto cuánto me va a dar? Pues me queda que es efectivamente 4, 3. ¿Sí? Y ahí lo que hice fue pues verificar. Bien. ¿Qué otra cosa me hubiesen podido pedir? Me hubiesen podido pedir lo siguiente. Hallar t de, vamos a colocarle aquí, 1, 6, 7. ¿Sí? Que nos hubiesen preguntado eso. En la transformación, ¿cuánto me da a evaluar el vector 1, 6, 7? Entonces, nosotros hasta el momento pues ya tenemos de forma explícita cómo trabaja la función. ¿Sí? Entonces, sería simplemente pues evaluar ahí. Otra cosa que podemos haber hecho, si no hemos hecho estas cuentas, sería escribir el vector 1, 6, 7, que acabé de decir, como combinación lineal de estos de acá, y aplicar precisamente lo que acabamos de hacer. Tendríamos que hacer el mismo procedimiento, ¿sí? La diferencia es que, como lo hicimos anteriormente, pues ya nos quedó de manera general. Entonces, tenemos aquí, vamos a evaluar t de 1, 6, 7. Y vamos a mirar cuánto nos da. Entonces, aquí dice 4 veces la primera, menos 2 veces la segunda, menos la tercera. Entonces va a ser 4 veces la primera componente, menos 2 veces la segunda componente, menos la tercera componente. Listo. Ahora en la segunda es 3 veces la primera, menos 4 veces la segunda. ¿Sí? Estoy leyendo acá. 3 veces la primera, menos 4 veces la segunda, más la tercera. Entonces sería 3 veces 1, menos 4 veces 6, más 7. Y ya sería pues hacer nuestras cuentas aquí. Vamos a tratar de resolverlas para ver cuál sería el valor de esta imagen, de esta función. Entonces sería 4 por 1, 4, menos 2 por 6, o sea 4 menos 12, eso me daría menos 8, menos 8 menos 7 me daría menos 15. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sería 4 menos 12 menos 8 menos 7, eso. En la segunda me quedaría 3 menos 24, o sea que me daría menos 21. Menos 21 más 7 nos quedaría que es menos 14. Esa sería la imagen de nuestro vector mediante esta transformación lineal. ¿Listo? Entonces voy a colocar por lo menos un ejemplo más sencillo. Ejemplo más sencillo podría ser así lo siguiente. En el que me pidan solamente calcular, entonces que me digan lo siguiente. Sea t una transformación lineal tal que t de 1, 2 es igual, vamos a colocar aquí, a 5, y t de 1, 0 igual a 2. Y que me digan hallar el valor de t evaluado en el vector, vamos a colocar 6, 7. No sé, colocarle aquí 6, 8. Ese vector. Entonces, en este caso no nos piden encontrar la transformación. En este caso solamente nos piden encontrar la imagen de 6, 8. Bien, como primero, lo que uno debe identificar es la transformación desde dónde y hasta dónde va. La transformación en este caso va de R2
¿cierto? Los elementos de cuál parto son R2 y los está enviando ¿a dónde? Los está enviando a números reales. Los está enviando a números reales. Bien. Entonces, una forma para resolver este ejercicio, una forma es hacer lo que hicimos anteriormente, escribir de una, quién sería la transformación lineal completamente, ¿sí? O la otra sería lo siguiente, encontrar aquí 6, 8, cómo escribirlo como transformación, como una combinación lineal de 1, 2, más 1, 0, como combinación lineal de esos dos elementos. Ojo, aquí hay que tener cuidado con algo, estos elementos de aquí deben formar una base, los elementos que me dan acá, deben formar una base de R2, ¿listo? Y pues sí forman una base, ¿listo? Esos elementos de ahí. Son dos elementos en R2 que no son múltiplos escalares, por lo tanto son linealmente independientes y así pues son base. De aquí lo que uno tiene es que esto es igual C1 más C2, ¿sí? Y aquí me queda dos veces C1, me quedaría así. Entonces de aquí obtenemos un sistema sencillo. El sistema es 6 es igual a C1 más C2, C1 más C2, y 8 igual a 2 veces C1. ¿Listo? Por lo tanto tenemos que C1 es igual a 4 y C2 sería igual a ¿cuánto? C2 sería 2. Entonces veamos que los valores que van aquí sería 4 y 2. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a la siguiente página. A mí me estaban pidiendo calcular t evaluado en 6, 8. ¿Y esto va a ser quién? T evaluado en C1, bueno, vamos a colocar cuánto nos dio C1. C1 nos dio 4. Listo. Sería 4 veces 1, 2, más 2 veces 1, 0. Nos queda de esa manera. ¿Y esto va a ser igual a quién? Por propiedades por la definición de transformación, esto es 4 veces t de 1, 2, más 2 veces t de 1, 0. Y nosotros ya sabemos el valor de t de 1, 2 y t de 1, 0. ¿Listo? ¿Cuánto es t de 1, 2? Veamos acá. T de 1, 2 nos daba 5 y t de 1, 0 nos daba 2. Entonces es 4 por t de 1, 2, o sea 4 por 5, más 2 por t de 1, 0, que esto es 2. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos daría que es 24. O sea que la imagen de t de 6, 8 es 24. Bien. Voy a colocar aquí otra tarea para ver si tenemos ya el concepto claro, la idea clara. Hallar la transformación lineal que cumple con las condiciones del ejemplo anterior. Es decir, en este caso, lo que quiero es que encontremos una función, colocarlo por aquí, encontremos una transformación lineal, ¿sí?, que vaya de R2 en los reales, tal que t evaluado en 1, 2 me da 5 y t evaluado en 1, 0 me da 2. Eso es lo que quiero encontrar. O sea, yo quiero que ustedes me digan cómo se debe comportar la transformación aquí. Si yo hago t de xy, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Listo? Para cualquier xy, para cualquier vector en R2, o sea, para cualquier valor de x y y que yo tome en esta parte. Bien, esa sería pues la tarea que les dejo acá.
Ahora, lo que seguiría pues sería hablar de la representación, cómo es la representación de una transformación lineal mediante matrices. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora para después poder hablar de el teorema de rango nulidad. Esto que es el teorema pues más resaltante en esta parte de transformaciones lineales.